Es muy interesante ver en este texto que alrededor de Juan el Bautista habían expectativas mesiánicas. Incluso el texto dice que Juan anunciaba la buena nueva, que siempre cuando escuchamos esa palabra se la asociamos a Jesús. Juan era parte de todo un movimiento muy fuerte en la época de Jesús de personajes mesiánicos, gente que predicaba y anunciaba y hacía gestos donde el pueblo pensaba que finalmente había llegado la liberación, y Juan el Bautista es uno de ellos. Cuando el texto se escribe haciendo referencia a un momento muy importante en la historia del mundo del Imperio Romano. Era el periodo que se llama en la historia como la Pax Romana. La Pax Romana fue un periodo de 200 años donde los romanos implantaron una supuesta paz. Van a ver por qué era supuesta paz. Fue un periodo de mucha expansión del Imperio Romano, de un gran desarrollo económico y de una solidificación muy grande de este imperio que llegaba a Inglaterra, todo el norte de África, toda Europa, menos los países de lo que hoy es Alemania, y llegaba a todo el Medio Oriente. Terminó a las puertas de la India, hasta allí no pudieron entrar. Así que la expansión, si tú ves el mapa de la época más amplia del Imperio Romano, tú dices, wow, increíble que esta gente avanzaron tanto e impusieron las ideas y las costumbres romanas en un mapa tan amplio que llegaba incluso a las puertas de la India. Es una paz falsa porque básicamente era impuesta con una gran bota militar. Llegaban las legiones romanas, miles de ellas, y plantaban básicamente la bandera del imperio, y el imperio básicamente convertía a todos esos lugares y todas esas áreas, las convertía básicamente en provincias romanas. Y lo hacía de una forma muy inteligente. Los romanos, aunque eran muy brutos en su fuerza militar y en su fuerza física, también eran grandes negociantes, y llegaban a una provincia, a una región, agarraban a sus líderes religiosos y políticos y les decían: ustedes pueden seguir reinando, ustedes pueden seguir practicando su religión, pero nos van a pagar mucho impuesto. Y a base de impuestos y a base de presencia militar y a base de imponer costumbres, plantaban la tienda. Y claro, los que salían ganando de estos, ¿quiénes iban a ser? Los líderes religiosos negociaban con los romanos, los reyes o los monarcas del área negociaban con los romanos, y todo el mundo feliz y contento. ¿Quién pagaba el impuesto? El pueblo. El pueblo era el que pagaba grandes impuestos. Y cuando alguien de esas regiones se sublevaban en contra de los romanos doblegaban su fuerza militar de legiones y ejecutaban de la forma que habían aprendido a ejecutar a los rebeldes, y lo habían aprendido de los persas, que ¿cómo era? ¿Te hacían qué? Te crucificaban. Y lo hacían de una forma bien visible, para que todo el mundo escarmentara de que no podían levantar la cabeza en contra del imperio. A veces nosotros romantizamos muchas las historias del pasado, ¿verdad? Y esto de bonito no tenía nada. Esto era violento, esto era sangriento y esto era muy fuerte. Pues había una pequeñísima provincia romana al final del Mediterráneo que se llamaba Judea, que después ellos, para implantar más fuerza romana, le quitaron el nombre de Judea y le pusieron el nombre de la provincia sirio-palestina, para que se olvidaran de que en un momento habían sido judíos en su historia y en su tradición. Los judíos bajaban la cabeza, pero ya para el año 0, que llamamos, el año en que Jesús nace, comienzan las revueltas y comienza la gente a sublevarse en pequeños grupos. Si recuerdan, 30 años más tarde, uno de los que Jesús llama y le dice: ven y sígueme como apóstol, era un celote. Y los celotes eran los grupitos judíos que con armas muy limitadas trataban de sublevarse y, por supuesto,
los romanos, que tenían mucho más armas, tenían caballos, tenían un armamento muy fuerte, tenían legiones, los aplastaban constantemente. Pues en esa situación, ya para el año más o menos 30, había unas grandes expectativas, y aparece esa palabra en el texto de hoy del Evangelio. El pueblo estaba en expectación, la gente estaba cansada, de los impuestos, la gente estaba cansada de que les robaran su libertad y su capacidad de culto, la gente estaba cansada de los Herodes de la época, la gente estaba cansada del Sanedrín de la época, y la gente soñaba y la gente esperaba de que finalmente Dios respondiera con la promesa del Mesías, y que el Mesías iba a llegar pronto y los iba a liberar de la ocupación romana y los iba a devolver su libertad y su identidad como pueblo de Dios. Y aparecen entonces en esos momentos personas con cierta unción, por así decirlo, y con cierta fuerza en su predicación, donde empiezan a atraer a la gente, y la gente empieza a soñar de que esta gente, alguno de ellos, tiene que ser el Mesías. Y uno de ellos es Juan el Bautista. Y el texto es hermoso, porque es en este caldo de cultivo tan fuerte, tan violento, de tanto cansancio de años, de tanta opresión, de tanta falta de libertad, que la gente empieza a ir a Juan el Bautista, uno de los muchos que habían en esa época. Juan parece que atraía mucho porque tenía un estilo muy peculiar, vivía en el desierto, era una persona muy rígida, sabemos que lo que comía eran saltamontes, miel silvestre, no se ponía túnica, se vestía básicamente de un vestidito hecho de piel de camello. Y el tipo atraía porque era básicamente un espectáculo público, y hablaba con una fuerza extraordinaria. Y en el texto de hoy comenzamos a escuchar algo que la gente buscaba. Los tres grupos le hacen a Juan el Bautista la misma pregunta. ¿Se recuerda cuál era? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 3 veces el Evangelio de hoy repite esa frase. Comienza diciendo que es parte del pueblo quien se acerca y le dice a Juan, en su desesperación de saber qué es lo que tenemos que hacer, le dice, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Y al pueblo, Juan el Bautista le dice, bueno, el que tenga 2 túnicas, que entregue la que no usa, para aquel que la necesita. Y hagan exactamente lo mismo con la comida. La comida que no usas, dásela al hambriento, al que necesita comer. Llegan incluso a Juan el Bautista los publicanos, que sabemos que tenían muy mala reputación en el Evangelio. Los cobradores de impuestos se consideraban ladrones y los consideraban traidores porque eran judíos que le cobraban al judío el impuesto para dárselo a Roma. Gente nada querida, gente bastante odiada. Se acercan incluso a Juan el Bautista y le dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista les responde, no roben, dejen de robar. Y les dice, no cobren más de lo que tienen que cobrar, porque los publicanos subían la tasa de impuesto para quedarse con una parte en su bolsillo. Y básicamente lo que le dice es, sean honestos a los primeros, al pueblo, les dice, sean compasivos, den lo que no usan, den la ropa que no usan y el alimento que no comes, dáselo al que lo necesita. Y lo segundo les digo básicamente, sean gente honesta. Y tercero, llegan soldados. Los soldados no eran romanos, gente, jamás un soldado hubiese ido a Juan el Bautista, eran los soldados del templo, eran judíos. Y básicamente se acercan a Juan y le dicen exactamente lo mismo. ¿Y nosotros qué hacemos? En mitad de esta locura que vivimos, de esta opresión, de este cansancio social que hacemos nosotros como soldados del templo. Y Juan el Bautista les responde, pues no extorsionen a nadie y no denuncien a nadie falsamente. Básicamente les está diciendo, no se aprovechen de su autoridad, no se aprovechen de su poder y no le saquen el jugo a los más débiles. Curiosamente, las 3 respuestas que da Juan el Bautista al que hay que hacer, básicamente tiene que ver con las relaciones humanas y tiene que ver cómo somos nosotros de honestos, de generosos y de bondadosos.
Todo eso ocurre, gente, en este contexto que yo les acabo de explicar, de violencia enorme, de cansancio enorme. Y lo que básicamente Juan el Bautista les dice: sean gente buena, no respondan con la misma violencia, no respondan con el mismo odio, no respondan con la misma moneda, sean gente buena. No se contaminen por el espacio en que están viviendo, un espacio cargado de odio y de injusticias, que eso no los envenene. Sean gente buena, sean gente generosa, sean gente que básicamente ama. Y Jesús va a venir detrás de Juan el Bautista, y esto le va a dar un sabor incluso mucho más profundo, mucho más hermoso. A tu enemigo bendícelo, al que te hizo daño hazle el bien, y a quien no te quiera tú simplemente ora por esa persona. Jesús va a llevar las enseñanzas de Juan el Bautista mucho más lejos y mucho más profunda, pero básicamente los dos personajes, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, en quien creemos que sí se cumplieron las promesas mesiánicas, responden siempre de la misma forma a la pregunta: ¿y qué tengo que hacer? Yo no sé cuántas veces tú te has hecho esa pregunta: ¿y qué hago? ¿Qué opciones tomo? ¿Cómo respondo a situaciones? ¿Qué hago? Y a las puertas de la tercera semana del Adviento, ante situaciones difíciles en nuestra vida, Juan el Bautista y Jesús en su Evangelio nos va a decir siempre lo mismo: sé una persona buena, sé bondadoso y bondadosa. No respondas con la misma moneda, no que te contamines por el mal que te pueda rodear, no te contamines por el odio que te pueda rodear. Sé la mejor persona que puedas ser y vive a una altura moral mucho más alta de lo que te rodea, siendo una persona buena. Cuando yo escribía esto, me vino a la mente un texto de un profeta que nunca leemos, que es el profeta Miqueas. Cuando yo estudié en el seminario hace ya 37 años de ordenado, así que hace 41 años que llegué al seminario, ay Dios mío, a veces se le olvida a uno el tiempo. 41 años, yo tuve un profesor que era jesuita y nos recalcaba muchísimo la frase del profeta Miqueas y nos decía, y fue un gran mentor mío y le debo muchísimo, y me decía muchas veces y nos decía, pero a mí me lo decía aparte porque siempre vivía atormentado con la pregunta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y me decía: acuérdate lo que Miqueas le decía al pueblo judío. Miqueas vivió mucho tiempo, 800 años antes de Cristo, y era un pastorcito, era un campesino. Y Miqueas, en un momento muy difícil de Israel, denunciaba también la idolatría y denunciaba también las injusticias sociales de los judíos. Y esto es lo que le decía Miqueas a la gente: se te ha declarado, se te ha dicho, hombre y mujer, lo que es bueno. Lo que es bueno es lo que Dios, Yahvé, pide de ti. Y son tres cosas las que Miqueas pide de nosotros. Miqueas dice: se te ha dicho, hombre y mujer, lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti. Número 1, que practiques la justicia. Número 2, que ames con ternura. Y número 3, que camines humildemente de la mano de tu Dios. Bellísimo. Las palabras de Miqueas, 800 años antes de Cristo. Y aquel sacerdote me decía: cuando tú entres en esas tormentas que te inventas, de qué tengo que hacer y qué tengo que hacer, siéntate y lee a Miqueas.
Se te ha dicho, Pedro, se te ha dicho, y pon tu nombre, se te ha dicho lo que es bueno y lo que Dios pide de ti, que practiques la justicia, que ames con ternura y que camines de la mano de tu Dios. Vivimos momentos difíciles en la historia del mundo. Yo cuando escribía esto decía, esto se parece mucho a hace 2000 años atrás, en la Pax Romana. Violencia, cansancio, tristeza, confusión. Un pueblo cansado, un pueblo agotado, un pueblo esperando algo de Dios. Te acercaron a Juan el Bautista. ¿Y qué hacemos? Y Juan el Bautista le respondió en pocas palabras, sean buenos. Cuando tú y yo sintamos que no sabemos qué hacer y volvamos nuestro rostro hacia Dios, preguntándole, como el pueblo le preguntó a Juan el Bautista, ¿qué hago? Recuerda al profeta Miqueas. Practica la justicia, ama con ternura y caminas humildemente de la mano de tu Dios. No hay que hacer más nada, gente. Con hacer estas 3 cosas, los hemos hecho todo. Practicar la justicia, amar con ternura y caminar juntos de la mano de nuestro Dios.